Capítulo 5 de este tutorial llamado Interneting is Hard. Entonces, en este capítulo 5 se revisa lo que es el modelo de caja de la hoja de estilos en cascada. Bueno, digamos que lo que aquí se va a revisar, bueno, ahí nos da un preliminar, pues será lo que se refiere a cómo vamos a trabajar algunos elementos de una cajita que veremos en su momento. Tiene un relleno, tiene un borde y tiene márgenes. Bueno, entonces en el capítulo que fue el 4, pues se habían comentado sobre las propiedades básicas de formato de texto de la hoja de estilos en cascada. Pero bueno, pues ese es apenas un aspecto de las páginas de estilo. Para la parte del diseño de una página web, pues esto es algo completamente diferente y bueno, pues es precisamente de lo que trata este capítulo. El modelo de caja CSS es un conjunto de reglas que definen la manera como se representa cada página web en Internet. Y entonces CSS trata cada elemento en su documento HTML como un cuadro, un box, con un montón de propiedades diferentes que determinan dónde aparece o cómo aparece en la página. Y entonces, pues hasta el momento, como hemos trabajado las páginas web, pues hemos visto que cada uno de esos elementos pues se van mostrando en secuencia, unos seguidos de los otros. Y para que ustedes puedan en un momento dado pues hacer una personalización, pues entonces el modelo de caja nos da la herramienta para modificar ese diseño predeterminado donde pues, los elementos se van colocando uno tras otro, ¿no? Entonces, bueno, aquí en la figura vamos a agregar en la hoja de estilo el modelo de caja, pues para modificar o tener una personalización de los diferentes elementos HTML que puedan estar en nuestro documento HTML. Y ese modelo de caja, bueno, pues lo tendremos que anotar, o las propiedades que en un momento dado se vayan a estar manejando con algún valor particular, se tendrán que estar definiendo en la hoja de estilos. Y ya de esa manera, bueno, pues entonces el navegador podrá hacer la interpretación correspondiente de acuerdo con el diseño que se haya previamente bosquejado. Bueno, entonces parte de la actividad que se tiene que realizar cuando se hace una página web, pues es precisamente esto que se comenta aquí, que es aplicar reglas de este modelo de caja para entonces, a partir de una maqueta de diseño, pues obtener la página web esperada. Vamos a justificar por qué en un momento dado es necesario que se revisen todas estas reglas y no considerar simplemente, pues como dice aquí, una imagen estática enorme de una página web, para avanzar o hacerlo más rápido. Como si consideras tener una imagen estática gigante, pues no vas a poder separar lo que es el contenido que se tiene en HTML, y entonces los motores de búsqueda pues no van a poder hacer una indexación o una búsqueda correcta en las páginas web que en un momento dado se diseñan. Y de esa manera pues no se podría hacer que el sitio pues fuera receptivo, y eso pues estaría limitando para que después no se puedan, por ejemplo, considerar animaciones o alguna interactividad utilizando JavaScript. Entonces, bueno, el hecho de limitarse a todo eso, pues sí justifica en un momento dado que se haga
a través de la hoja de estilos, pues toda esta parte del diseño. Entonces, para este capítulo, bueno, ya lo habíamos comentado, se va a trabajar con el modelo de caja de la hoja de estilos que comprende, por un lado, bueno, lo que es un relleno, un borde y un margen. Y también se va a hacer la distinción entre lo que son las cajas de bloque y las cajas en línea. Bueno, y entonces este podríamos considerar lo que es el nivel más inferior en la parte del diseño, porque se está, pues en este caso, pues trabajando con el comportamiento individual de las cajas. Ya posteriormente en otros capítulos se toca un poco más sobre la estructura HTML y el modelo de caja, cómo se lleva a cabo esta combinación para formar todo tipo de diseños de páginas complejas. Bueno, para la parte de la preparación vamos a ocupar crear dos archivos y entonces en este caso hay que, bueno, en esta situación se crea una carpeta llamada modelo de caja CSS. Aquí está anotada su nombre en inglés. Y además vamos a tener una página web que vamos a llamar cajas HTML. En este caso, bueno, está anotada aquí con el nombre boxes.html. Y el contenido, bueno, pues es lo que está aquí enseguida. Por acá en mi editor, pues yo ya tengo ese archivo con la correspondiente traducción. Aquí su elemento doctype para indicar que estará cumpliendo con el estándar de HTML5. Después, bueno, viene la etiqueta HTML que tiene anidadas dos etiquetas a su vez, la head y la body. Y dentro del head, bueno, pues ya habíamos comentado, ¿no? Se define cuál es la codificación para esta página. También está las etiquetas que definen lo que es el título. Y por supuesto, bueno, la etiqueta link para indicar cuál va a ser la hoja de estilos que se estaría utilizando en este archivo HTML. Ya en el contenido, bueno, tenemos un encabezado de nivel 1 y tenemos a su vez, bueno, y seguido de esta cabecera hay dos párrafos. En el primer párrafo, bueno, podemos observar que tenemos anidado el elemento EM. Ya, bueno, decíamos que sirve para usar, bueno, para darle énfasis, y para un énfasis más fuerte, bueno, se utiliza el elemento strong. Y después tenemos un párrafo más, y bueno, pues es un párrafo que no tiene anidado ningún otro elemento. Bueno, entonces, además de eso, también vamos a utilizar vamos a requerir un archivo CSS, bueno, como aquí le ponen este nombre, Boxstyles, y el archivo que yo estoy, bueno, mi versión en español es estilos caja.css. Este archivo por el momento pues está vacío, como aquí lo podemos observar, y pues le vamos a ir agregando cositas, o vamos a ir agregando pues reglas para en un momento dado ir modificando la presentación de la página HTML, que bueno, de esta manera es como se estaría presentando. Bueno, aquí yo hice hice un zoom para que se vea un poco mejor. Y entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, para empezar, bueno, pues primeramente habría que establecer que tenemos elementos de bloque y tenemos elementos en línea. Bueno, ok. Cada elemento HTML va a estar representado en la pantalla. Bueno, que se representa en la pantalla. Básicamente es un cuadro.
Y entonces ese cuadro puede ser de bloque y puede ser en línea, ¿no? Entonces, bueno, un ejemplo de un cuadro de bloque, bueno, es el que está en el lado izquierdo de la figura, y varios cuadros en línea, bueno, son los que se muestran en el lado izquierdo. Bueno, y entonces todos los elementos HTML que hemos estado utilizando tienen un tipo de cuadro predeterminado, es decir, o es un cuadro de bloque o es un cuadro en línea. Y en el caso particular de los encabezados, cualquiera de ellos, y también lo que son los elementos P o párrafos, estos son elementos a nivel de bloque. Y en cambio, los elementos que me permiten darle énfasis al texto, como el elemento EM y el elemento strong, bueno, pues estos son elementos en línea. Bueno, entonces vamos a hacer lo que nos están aquí sugiriendo, para ver mejor esas cajas, lo que serían pues, los bloques, los elementos de bloque y los elementos en línea. Entonces voy a seleccionar esto y luego lo voy a pegar por acá. Bueno, entonces, pues aquí tenemos una primera regla para indicar que a los elementos, bueno, que al encabezado de nivel 1 y al párrafo se le quiere poner un color de fondo. Supuestamente aquí es un gris, gris ligero o gris claro. Y para lo que son los elementos en línea, como son los dos elementos enfatizados, se les va a poner un fondo con un azul claro, ¿no? Entonces, bueno, ya que está eso ahí pegado, entonces lo voy a guardar. Y entonces ahora, al recargar la página, podemos ver ahí el efecto. Tanto, bueno, como decíamos, el encabezado de nivel 1 y los párrafos aquí se están destacando, colocando lo que es un color de fondo, y el color de fondo que se les anotó es color gris. Los que son elementos en línea, como por ejemplo, sin embargo, que es el contenido de un elemento enfatizado, y el otro que es bueno, esto que dice aquí en línea, que también está enfatizado, pero un poco más fuerte. Esos son elementos en línea y se le está ordenando, bueno, se le está indicando que el color de fondo sea un azul claro o ligero. Bueno, entonces eso pues eso se está manejando con la propiedad background color, y ya decíamos que bueno, las reglas quedan anotadas mediante lo que es una propiedad, los dos puntos y un valor, y se termina la regla utilizando punto y coma. Bueno, además de esto, también se pusieron por ahí un par de comentarios, ¿verdad? Decíamos que estos comentarios pues, son similares a los que utilizas en Java. Bueno, y entonces, bueno, esto es lo que está aquí en esta imagen, pues es lo que estamos nosotros observando acá en nuestro ejemplo que se está desarrollando. Bueno, ¿qué podemos comentar? Bueno, como dice aquí, los cuadros de bloque pues van a estar siempre debajo del elemento de bloque anterior. Entonces está un primer bloque que es H1 y luego el siguiente bloque se pone abajo de ese bloque, y así sucesivamente va sucediendo con los elementos de bloque. Bueno, y eso es el flujo natural o estático que tendrá en este caso el documento HTML cuando es mostrado por algún navegador web. El ancho de estas cajas de bloques queda establecido automáticamente en función del ancho de su contenedor principal. ¿Quién es aquí el contenedor principal de estos elementos de bloque? Pues en este caso es el navegador, ¿verdad? Si ustedes hacen más grande el navegador o más
o más ancho, pues entonces la altura, la altura de los elementos en bloque, pues es ajustado para que se muestre todo el contenido. Bien. Y bueno, y ya habíamos comentado que pues la altura queda dada en los cuadros de bloque de acuerdo al contenido, ¿verdad? Y ya veíamos esto, que cuando ustedes reducen la ventana del navegador, en este caso el encabezado o el párrafo, pues quedaría dividido en más líneas y la altura se estaría ajustando, ¿no? Hay que notar que, bueno, los cuadros en línea, como en este caso son los dos elementos enfatizados, pues no modifican lo que es el espaciado vertical. En otras palabras, pues no sirven para determinar el diseño y son para diseñar elementos dentro de un bloque. Bueno, y el ancho de los cuadros de línea pues queda basado en el contenido de ese elemento y no en el ancho del elemento principal, ¿no? Aquí, por ejemplo, este elemento en línea que tiene este enfatizado, sin embargo, o el otro que dice en bloque, pues su ancho queda determinado exactamente por el contenido que tiene, en este caso, ese elemento. Para nada queda en función del elemento principal, que por ejemplo sería el párrafo, ¿verdad? Bueno, ok. ¿Cómo podemos cambiar el comportamiento de una caja? Porque podemos en un momento dado, bueno, decirle, ¿sabes qué? A lo mejor un elemento en línea quiero que se comporte como un elemento en bloque y viceversa, ¿no? Bueno, para eso entonces ustedes podrán utilizar la propiedad display con algún elemento, y en el caso, por ejemplo, de que los elementos de énfasis ya no quisieras que fueran elementos en línea, sino elementos en bloque, entonces habría que anotar una regla en donde pues como a la propiedad display se le indique que el valor ahora va a ser de bloque. Entonces, bueno, si copio eso y lo agrego acá en las reglas que están para los elementos enfatizados, y posteriormente recargo la página, aquí podemos ver el resultado. Ya que era un elemento en línea, ahora se está comportando como un elemento en bloque. Bueno, y entonces pues el resultado sería como el que se muestra aquí. Y bueno, eso podrías en un momento dado aplicarlo cuando quieras, por ejemplo, convertir los elementos de ancla, por ejemplo, a que se parezcan o que se comporten como si fueran un botón, o en el caso de alguna imagen, pues que también tengan un comportamiento de bloque, ¿no? Bueno, pero como dice por acá, pues no es una muy buena idea pensar en cambiar el comportamiento que tienen estos elementos de énfasis. Así que bueno, se van a regresar, se van a devolver al estado que tenían. Y para eso, bueno, pues el valor que deberá de tener la propiedad display, pues ahora será inline. La otra opción, pues es simplemente lo borras, ¿no? Lo quitas y ya. Pues, bueno, aquí le pongo inline, aquí lo guardo, y entonces al recargar la página, pues deberá de quedarnos como la teníamos previamente, ¿no? Bien. Ok. Ahora, de este modelo de caja CSS, pues definen una serie de reglas que van a decirte cuáles son las dimensiones de cada elemento de una página web. Y entonces estamos hablando de que esta caja, incluyendo, bueno, esto está tanto para lo que son los elementos en línea como para lo que son elementos en bloque, estamos hablando de 4 propiedades. Bueno, la primera de ellas es el contenido,
y es el texto, la imagen o cualquier otro que en un contenido, cualquier otro contenido multimedia de ese elemento. Digamos, pues, esto es lo que, ese contenido, pues ustedes lo anotan en su archivo HTML. Después tenemos lo que es el relleno, y este es un espacio que está entre lo que es el contenido y lo que es el borde. Bueno, entonces el modelo de caja es el que se está acá mostrando en la siguiente figura. Entonces, el contenido, bueno, pues es lo que en un momento dado se anotó en una página o es una imagen o es algún contenido multimedia, ¿verdad? Después enseguida tenemos el relleno, bueno, acá en inglés padding, y después del relleno tenemos bueno, para el caso del padding, pues nada más es cuestión de que ustedes digan de qué tamaño quieren ese relleno, ¿no? Para el caso del borde, ahí estamos hablando de que se definen tres valores. Por un lado se tiene que indicar cuál es el ancho que tiene este borde, cuál es el estilo, si es una línea continua, discontinua, de puntitos, etcétera, y además el color que va a tener el borde. Entonces ahí pues habría que manejar tres colores. Y finalmente, bueno, pues tenemos lo que es el margen, que sería, bueno, que en este caso pues es el espacio que está entre lo que es esta caja y las cajas que están a su alrededor, ¿no? Bueno, entonces con eso sería suficiente para que el navegador sepa cómo dibujar el cuadro de algún elemento. Y ya decíamos que, bueno, el contenido pues es lo que ustedes anotan en el documento HTML, o una imagen o cualquier otra cosa, cualquier otro contenido multimedia. Y es el único que en este caso tiene un valor semántico, es decir, hay un significado para ese contenido, puede ser un encabezado, etcétera. Y ya lo demás pues es simplemente presentación, o sea, lo que es relleno, borde y margen. Bueno, y por lo tanto, bueno, pues esos tres, relleno, borde y margen, estos quedan definidos mediante reglas CSS. Bueno, vamos a revisar esto de adentro hacia afuera. Bueno, el contenido pues es lo que ustedes anotan acá en su archivo HTML, y los que sí tienen, bueno, los que sí tendremos que trabajar en nuestra hoja de estilos, pues es, como habíamos dicho, el relleno, el borde y el margen. Bueno. Ok. Bueno, para trabajar la parte del relleno, tenemos que involucrar a la propiedad padding con doble D. Y entonces aquí en este caso, bueno, para el encabezado de nivel 1, tenemos esta reglita donde, bueno, pues se le está indicando que sea de 50 píxeles el relleno a cada lado. Entonces, bueno, cuando copio esta regla y la pego por acá en mi hoja de estilos, vamos a ponerla si quieren aquí, y entonces al recargar el documento, pues deberá de haber un relleno para lo que es el encabezado de nivel 1. Y el que dice cabecera son elementos de bloque, ¿no? Entonces, al recargar la página, pues ahí vemos, ¿no? Entonces, hay un borde, perdón, hay un relleno de 50 píxeles, y recordar que ese es el espacio que está entre el contenido y el borde. Bueno, aquí no hay borde, pero bueno, se supone que el límite sería, lo que está enseguida de ese límite es el borde. Bueno. Ok. También hay que observar que el color del fondo también se expande, ¿sí?
Aquí lo podemos observar, está en color gris. Bueno, y eso es importante que lo tengamos en cuenta, el hecho de que se haya expandido el color del fondo al poner ese margen. Bueno, y entonces la razón de eso, bueno, aquí lo comentan, es que en este caso el relleno pues está dentro del borde, es decir, lo que sigue después de esta hacia afuera de lo que sigue después de este relleno, pues es el borde. Entonces todo lo que está en el borde tiene relleno. Tiene en este caso pues un fondo. Bueno, dice que en ocasiones a veces solamente se quiere trabajar un solo lado de un elemento. Y entonces, porque en el caso previo, esto le puso un relleno a los 4 lados, es decir, a la parte superior, a la parte inferior, a la izquierda y a la derecha. Pero si quisieras trabajar diferentes valores para cada uno de los rellenos, entonces puedes tú utilizar la propiedad padding-top, y entonces con eso estarías fijando el relleno para la parte superior. En este caso, bueno, pues para el párrafo se le está diciendo que sea de 20 píxeles, y también el mismo relleno para lo que es el relleno inferior. Y del lado y padding left y padding right se está dando un valor de 10 píxeles. Para lo que es el relleno izquierdo y el derecho, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando ustedes copian esta reglita y la ponemos por acá, vamos a ponerla aquí enseguida, ahí está. Entonces, con esto, bueno, lo que se le está indicando es que el relleno en la parte de arriba y de abajo de lo que son los párrafos va a ser el doble del relleno que se está manejando a la izquierda y a la derecha, ¿verdad? Entonces, al recargar, aquí lo podemos ver, hay el relleno que está en la parte superior o inferior es el doble de lo que está en el lado izquierdo o derecho. Bueno, ok. Como dice aquí, bueno, se puede utilizar cualquier unidad para el relleno de un elemento y no nada más píxeles. Podrían utilizar ustedes las unidades EM, que ya las habíamos visto, bueno, comentado, que decíamos que era el tamaño de la letra M, respecto al tamaño de fuente base. Y bueno, de esa manera se podrían manejar tamaños relativos. Bueno, hay también formas abreviadas para trabajar con diferentes valores de relleno para cada lado, para no tener que escribir, pues en este caso, 4 propiedades con sus valores correspondientes. Y entonces para el caso de padding se podría establecer el relleno de la parte de arriba y abajo, y de la izquierda y derecha, con una sola, bueno, como dice aquí, con una sola línea en la hoja de estilos, ¿no? Y para eso entonces ustedes tendrían que proporcionar 2 valores a la propiedad padding, y de esta manera entonces la manera como estaría interpretando es que el primer valor serviría para lo que es el relleno vertical, y el otro valor serviría para lo que es el relleno horizontal. Entonces, bueno, aquí en esta figura lo que me estaría definiendo entonces el primer valor es el relleno que estaríamos encontrando en la parte, bueno, de forma vertical, o sea, superior e inferior, y por el otro lado el horizontal me estaría definiendo el margen que está a la izquierda y a la derecha, ¿verdad? En este caso, bueno, superior e inferior serían iguales, y izquierda y derecha también serían iguales, ¿no? Entonces, la manera como anotarías
la reglita pues sería como se comenta aquí. Padding, 2 puntos. El primer valor sería para la parte superior e inferior y el segundo valor sería para la parte izquierda y derecha. Entonces, la regla que tenemos por acá, en donde tenemos cuatro, bueno, lo tenemos en 4 líneas, se puede resumir a una sola línea, anotando un primer valor de 20 píxeles y luego de 10 píxeles. Y entonces, bueno, el primero me define lo que es la parte vertical y el otro sería para la parte horizontal, o como habíamos comentado, arriba y abajo, y el otro es izquierda y a la derecha, ¿no? Entonces, bueno, si así lo dejamos, por supuesto que entonces, esta es otra manera de reescribir lo que teníamos anteriormente, pues no vamos a ver aquí al recargar la página pues ningún efecto, ¿verdad? Estamos haciendo exactamente lo mismo. A lo mejor podríamos invertirlo, ¿no? Digo, pues ya que estamos ahí experimentando, bueno, entonces vamos a decirle que lo que está arriba sea la mitad del relleno de lo que tiene a la izquierda y a la derecha, ¿no? Digo, como para que se vea una diferencia, ¿no? Entonces aquí lo recargo y ahí lo podemos ver, ¿sí? Bueno, lo voy a dejar como estaba, déjame ver, así, ¿verdad? Ok. Bueno, por supuesto que también se podría, para no tener que escribir tantas líneas en la hoja de estilos, podrías utilizar 4 valores y de esa manera, bueno, se estarían estableciendo para cada lado o para cada parte del relleno su propio valor. Y como dice aquí, bueno, estos valores habría que leerlos en el sentido de las agujas del reloj, comenzando por la parte superior. Entonces, el primer valor sería el relleno para la parte superior y luego siguiendo en el sentido de las manecillas del reloj tenemos el relleno derecho, luego tendríamos el relleno inferior y finalmente el cuarto valor sería el relleno de la izquierda, ¿no? Y entonces, bueno, dice que se pruebe esto quitando 10 píxeles de relleno. Pues ya no supe cuál es la regla. Ah, ok. Dice que, a ver, que se haga esto. Que se agreguen 10, quitando 10 de relleno a la regla. Bueno, voy a agarrar esta regla ya para no estar ahí jugando. Entonces, bueno, copio eso y aquí lo voy a pegar. Y entonces, bueno, quedó de relleno en la parte superior 20 píxeles, en la parte de abajo 0 píxeles, no, a ver, perdón, en la parte superior 20 píxeles, luego te vas a la derecha, ahí no lleva relleno, luego en la parte inferior 20 píxeles y en la parte izquierda 10 píxeles, o sea que solamente se estaría anulando el de la parte, el relleno de la derecha, ¿verdad? Bueno, entonces guardo esto y ahora al recargarlo, creo que no lo hizo porque aquí debería de aparecer un 0, ¿no? Bueno, aquí hay un 0 en el párrafo, sí. Pues no sé, no sé aquí qué pasó o qué hice, pero bueno, se supone que eso debió de haber pasado. Para el párrafo, sí, está bien. Tiene ahí un terrible 0. Si lo guardé, sí.
pues no. Ah, sí, perdón. Dije, no me había fijado. Sí, efectivamente aquí fue del lado, el relleno del lado derecho, ¿verdad? Entonces aquí vemos que la A, pues está pegada acá al borde ¿no? Aquí yo estaba con la finta porque, bueno, como el texto está alineado a la izquierda, pues aquí me estaba yendo con la finta de que seguía apareciendo un relleno, pero no es porque aquí haya un relleno realmente, sino porque pues aquí, como lo está alineando a la izquierda el contenido, pues entonces aquí deja un espacio porque la siguiente palabra pues no cabe en esta parte, ¿verdad? Digo, podría ser lo menos eh, cambiar el ancho y ver que efectivamente pues sí se va pegando, ¿no? No hay relleno del lado izquierdo. Ujú. Bueno, ok. Pues bueno, ya ¿cuál formato vas a utilizar? Si el abreviado o el otro, el engorroso. Bueno, pues eso ya es a gusto de cada quien. Pero sin lugar a dudas que utilizar una forma abreviada, este, permite generar menos errores y como dice acá, pues es más fácil de mantener, ¿no? O de darle mantenimiento. Bueno, vemos ahora lo siguiente que es el borde. Ya hablamos ahorita del relleno, vemos ahora lo que es el borde. Y entonces el borde pues es la línea que se dibuja alrededor pues del relleno. Y recuerda que el relleno está en este caso alrededor del contenido, ¿no? Entonces para eso pues vamos a tener que trabajar con la propiedad border. Hace un momento estábamos trabajando con el padding, entonces ahora será el border. Bueno, entonces ahí tenemos que definir tres valores. Uno para lo que es el ancho de ese borde, otro para lo que es el estilo y uno más para lo que es el color. Entonces, en esa regla, para la propiedad borde tendríamos que dar tres valores. Y entonces, para el encabezado de nivel 1, aquí se le está, vamos a agregar este borde. Entonces, bueno, aquí lo vamos a poner abajo. Y entonces el ancho del borde es, en este caso, de un píxel. Va a ser sólido, es decir, es una línea continua. Y también está anotado el color. No sé cómo qué color sea. Pues parece como una especie de gris. Pero bueno, entonces, cuando hacemos esto, bueno, se le está poniendo borde al párrafo y al encabezado, ¿verdad? Ah, pero es nada más al encabezado. Entonces, déjame quitar esta regla de aquí. Esta vaca, ¿verdad? Ahí está. Entonces, ahora sí. Al recargar entonces el documento la página, ahí aparece el borde, ¿verdad? Tiene un píxel, es continuo y pues tiene una especie como de color gris claro. Ok. Bueno, dice aquí que pues este borde sobresale, bueno, está enseguida del relleno y no deja ningún espacio. Y en el caso de que se reduzca el navegador lo suficiente como para que el encabezado se divida en dos líneas, tanto el relleno como el borde seguirán estando allí, ¿verdad? O sea, no desaparecen. Entonces, si hago esto un poco más grande, pues ahí sigue estando tanto el relleno como el borde, ¿no? Bueno, ok. Muy bien. Como dice aquí, pues poner un borde en todo el encabezado, dice que esto es un poco viejo. Y dice que
que lo pudiéramos en este caso nada más anotar el borde para, pues me imagino que para la parte inferior. Y entonces, al igual como habíamos ya comentado que hay propiedad padding top, padding bottom, padding left, padding guión right, pues también hay border. Entonces hay border top, border bottom, como el que tenemos aquí anotado. Y entonces, bueno, vamos a, vamos a copiar ahora esa reglita y lo voy a poner en vez de esta, ¿no? Y entonces en este caso, bueno, solamente estamos poniéndole o se está indicando cuál es el borde para la parte inferior, ¿verdad? Entonces, al recargarlo, pues deberán de desaparecer los bordes que están a la izquierda derecha y en la parte superior, ¿verdad? Y así fue. Bien, bueno, estos bordes, como dice aquí, pues son un elemento de diseño común, pero también sirven bastante cuando se está depurando. Y en el caso de que no se esté seguro de cómo se esté representando un cuadro, bueno, dice que sería una buena idea poner una regla como la que se comenta aquí en esta parte, poner un borde de un ancho de un píxel sólido y en color rojo. Y de esa manera, bueno, pues ya se podrá ver claramente el relleno. El relleno es lo que queda dentro del borde. También se podrá ver lo que es el margen. El margen, bueno, es lo que vamos a hablar enseguida. Digamos que es lo que sigue después del borde. Y además, pues las dimensiones generales del cuadro, con solo bueno, agregando esa línea en la hoja de estilos, ¿no? Bueno, ya que una vez se vea claramente, bueno, se puede quitar esto. Bueno, para ver más acerca de los estilos de borde, bueno, pues habría que ir a consultar aquí el enlace que nos está mostrando, ¿no? Bueno, para la parte del margen, bueno, pues este está definiendo el espacio fuera del borde del elemento, o en otras palabras, podría ser también el espacio que está entre una caja y las que la están rodeando. Y entonces, bueno, aquí nos pide que se agregue un poco de espacio al final de cada elemento párrafo, ¿no? Entonces, la propiedad en este caso se llama margin y también están las variantes para, bueno, las propiedades para establecer cada uno de los márgenes, de los 4 márgenes que están disponibles, ¿no? Entonces, para el margen inferior, bueno, esta sería la regla que se estaría agregando. Entonces, bueno, me vengo para acá, a mi hoja de estilos, a lo que es los párrafos. Y bueno, pues ahí está. Entonces lo guardo y pues ahora deberá de darme un espacio entre caja, bueno, para un espacio extra al final del párrafo, ¿no? Entonces, bueno, voy a recargar esto. Y aquí, no sé si alcanzaron a observar, pues ya hay una separación entre este párrafo y este, ¿verdad? Bueno, y bueno, tanto para el caso de margin, también se pueden utilizar los formatos abreviados, es decir, puedo yo anotar margin con 2 valores y entonces estos se estarían aplicando a lo que es el margen inferior superior, el primer valor, y el segundo valor sería para los otros dos márgenes, el izquierdo y el derecho. O se puede poner una secuencia de 4 valores y entonces, como habíamos ya comentado, estos corresponderían al margen superior, luego al que está a la derecha, inferior, y el de la izquierda. Bueno, en el caso de los márgenes y el relleno, pues en varias situaciones pueden tener el mismo resultado. Entonces la pregunta aquí sería, ¿cuál debo yo de utilizar?
Entonces, bueno, pues eso va a depender de acuerdo a lo que se comenta enseguida. Ya habíamos establecido que el relleno de un cuadro tiene un fondo. Aquí cuando le pusimos, por ejemplo, relleno a esto, eh, entonces este tenía fondo. ¿Qué fondo? Pues el color gris que aquí estamos observando, ¿no? Y en cambio, acá el margen, aquí cuando incrementamos el margen, este espacio que se agregó no tiene fondo. Entonces, bueno, ahí dependerá de qué quieres. ¿Quieres que tenga fondo o quieres que no tenga fondo? Eh, el relleno queda incluido en el área en la que se puede pulsar en ese elemento y los márgenes no. Entonces, pensemos que este párrafo reaccionara, por ejemplo, a las pulsaciones del ratón. Entonces, en donde está el relleno se puede pulsar, pero donde está el margen, aunque ese margen sea de ese párrafo, pues no se podría pulsar. Entonces, eso también habría que considerarlo. Y algo que vamos a ver más adelante es que los márgenes se contraen verticalmente o se colapsan, y cosa que no sucede, y cosa que eso no sucede en el relleno. Bueno, si no se pudo decidir entre utilizar la propiedad padding o relleno o utilizar la propiedad margin o margen, entonces, bueno, no hay que preocuparse con que se escoja uno, con eso es suficiente para resolver algún problema. Bueno, vemos ahora los márgenes en un elemento en línea. Bueno, eh, este es uno de los de las propiedades, bueno, sí, una de las propiedades más marcadas entre lo que son los elementos a nivel de bloque y los elementos en línea, los márgenes. Entonces, los cuadros en línea ignoran por completo el margen superior e inferior. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí en el caso del elemento en línea strong, se le va a poner este margen, ¿no? De 50 píxeles. Entonces, veamos qué pasa. Ahí está la regla para strong y entonces dice que van a ser 50 píxeles, ¿de acuerdo? Entonces, al guardar esto y ver el resultado, ¿cuál es el elemento, bueno, el que tiene el elemento strong? Bueno, es este que está aquí. Tengo aquí seleccionado, entonces al recargarlo, observamos que efectivamente sí me dio un margen de 50 píxeles a la izquierda y a la derecha, pues, y a la derecha también, ¿verdad? Pero no lo hizo para la parte superior e inferior, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que habría que considerarlo. Y bueno, ahora, ¿qué pasa si en vez de utilizar lo que es el margen, se utiliza lo que es relleno? Entonces, a ver, vamos a ponerle padding. Y hay que recordar que el relleno sí tiene fondo, ¿verdad? Entonces, bueno, guardo esto y recargo la página. Y vemos lo que me queda. Entonces, aquí en este caso, podemos observar que efectivamente el relleno de este elemento en línea, pues me termina tapando cosas del párrafo, ¿verdad? Porque se le dijo que tuviera un margen de 50 píxeles en los cuatro lados, ¿no? Aquí sí, para el caso del relleno, sí le hace caso a lo que es la parte, bueno, sí lo pone para la parte de arriba y la parte de abajo, ¿no? Bueno, y comenta que esto se debe a que los cuadros en línea dan formato a las ejecuciones de texto dentro de un bloque y por lo tanto pues tienen
pues un impacto limitado en el diseño general de una página, ¿no? En el caso de que quieran ustedes jugar con el espacio vertical de una página, pues necesitas trabajar con elementos a nivel de bloque, ¿no? Y bueno, ya sabemos cómo podemos, mediante la propiedad display, hacer que un elemento en línea se comporte como un elemento de bloque. Bueno, ok, veamos otras cosas. ¿Qué pasa con el colapso del margen vertical? Bueno, cuando ustedes tienen dos cajas con márgenes verticales, una al lado de la otra, estas se van a colapsar. Y en lugar de sumar los márgenes, como podría alguien en un momento dado esperar, solo se termina mostrando el más grande, ¿no? Entonces, para el caso del párrafo, bueno, esta que está aquí ya la voy a quitar, creo que ya no la ocupo. Entonces, para el caso del párrafo, bueno, a ver qué se está notando. Se agregó una regla más, y que es el margen en la parte de arriba tenga un espacio de 25 píxeles, ¿no? Ups. Así. Entonces, al momento de que guardo eso y recargo aquí la página, bueno, esto ya no me va a aparecer. Voy a recargarlo. Pues no sé si alcanzaron a observar, pero pues prácticamente no se recorrió, no se recorrieron más los párrafos, a pesar de que pues se le indicó, se le pidió que el margen superior pues fuera de 25 píxeles. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, porque esperaríamos, bueno, de acuerdo con la figura, esto es lo que estaríamos esperando, ¿no? En la parte de arriba se puso un margen de 25 píxeles y en la parte de abajo de 50 píxeles. Entonces el siguiente, y eso fue para todos los párrafos, entonces se esperaría que la separación en píxeles entre párrafo y párrafo pues fuera la suma, ¿no? 50 más 25 del superior del siguiente párrafo, pero no. El margen más pequeño termina colapsado y solamente la separación queda dada por el margen más grande entre lo que es el inferior y el superior. Y como en este caso el inferior es más grande, pues ese se termina, digámoslo así, comiendo o desapareciendo al margen superior del siguiente elemento párrafo. Bueno, como se comenta, bueno, pues esto puede ser útil cuando se están utilizando muchos tipos diferentes de elementos y se desea definir su diseño como el espacio mínimo entre otros elementos. Ahí lo podría justificar. ¿Qué se puede hacer para evitar el colapso del margen? Bueno, como dice aquí, pues eso podría ser en algunos casos molesto. Y entonces lo que se sugiere aquí es que se monte un elemento invisible entre ellos. Entonces, bueno, aquí esto lo tendríamos que agregar en nuestra página HTML. Y entonces, bueno, nos vamos acá donde están las cajas. Y entonces entre párrafo y párrafo colocamos ese elemento invisible. Entonces, bueno, ahí en esa situación, en este elemento invisible se le está indicando que el relleno en la parte superior va a ser de un píxel y no tiene ningún contenido, por lo tanto, pues nada más va a afectar en este caso el dibujado de la página, pero no va a agregar información. Entonces, bueno, cuando ustedes guarden eso y recarguen esta página, veamos qué es lo que pasa. Entonces, al recargar la página, ya observamos que ya me incrementó la separación entre párrafo y párrafo gracias al elemento invisible que se agregó.
ese elemento invisible hizo que el margen inferior de, no, el inferior es de 50 píxeles, pues no se coma mm, al margen superior del siguiente párrafo, porque hay un elemento entre ellos, que es el elemento invisible. Y de esa manera, pues lo estaría protegiendo, ¿no? Aquí en esta figura, bueno, se puede apreciar o se podría ver más claro, ¿no? El de 50 píxeles, pues se come al superior que tiene en este caso el elemento invisible y pues está correcto. Es decir, no nos ocupó, realmente este elemento invisible verticalmente pues no tiene ningún ancho porque es comido por el margen, eh, perdón, sí, por el relleno inferior del párrafo que está antes de él. Y luego del siguiente párrafo, el margen superior, en este caso, se come al relleno que está en la parte, en el elemento invisible, porque en este caso no tiene nada, y por lo tanto pues son los que prevalecen, ¿no? Bueno, y de esa manera, bueno, pues evitamos que ese relleno se colapse. Y bueno, otra solución sería que, bueno, en vez de utilizar lo que es los márgenes, pues utilicemos en este caso el margen, ¿no? Perdón, en vez de utilizar el margen, pues sería utilizar lo que es el relleno para hacer el espaciamiento. Pero bueno, como dice aquí, si ese relleno no lo vas a usar para ninguna otra cosa, pues no hay ningún problema. Pero si es parte de por ejemplo, si donde lo estás usando va a ser una especie de botón, pues entonces ese relleno formaría parte de la zona donde se puede pulsar. Bueno, otra opción para evitar el colapso de los márgenes que estábamos ahorita comentando es pues usar solamente o margen inferior o márgenes inferiores o márgenes superiores. Y entonces, pues al definir un solo tipo, pues no habría posibilidad de que terminen colapsando a los márgenes. Por ejemplo, si manejaste solamente márgenes inferiores, no podrían colapsar márgenes superiores. Bueno, otro diseño que es el Flexbox, pues no tiene márgenes que se estén, en este caso, colapsando. Y bueno, y con eso se evita estos problemitas, ¿no? Bueno, hablemos ahora de cajas genéricas como la que fue, o como el elemento invisible que se puso acá en este lugar. Y ya habíamos dicho, bueno, que los elementos HTML le dan un significado adicional al contenido que contiene, ¿no? Por ejemplo, este elemento H1 pues me indica que pues no nada más la información es lo que está ahí dentro de ese elemento, sino que también, bueno, es un título o un encabezado de primer nivel para este documento. Ese es el significado adicional que le estaría agregando estos elementos, ¿no? Pero hay ocasiones en las que se requiere un cuadro genérico por el simple hecho de diseñar la página web, ¿no? Entonces, bueno, para eso están los elementos div. Ya acabamos de utilizarlo ahorita para el elemento invisible. Y digamos que su contraparte como elemento en línea sería el elemento spam. Tanto div como spam son elementos contenedores que no agregan ningún efecto en la estructura del significado del documento HTML, pero pueden servir para agregar estilos a algunas secciones arbitrarias de alguna página web, ¿no? Y entonces, bueno, pues como ya lo habíamos comentado, eso puede ser usado cuando quieres agregar un cuadro invisible para evitar colapso de márgenes, o tal vez quieres agrupar los primeros párrafos de algún artículo
en un resumen con algún formato de texto ligeramente diferente. Bueno, se van a utilizar varios elementos div en se usan en este tutorial. Y bueno, se va a crear ahora algo simple, agregando al final del archivo cajas HTML eh, este elemento, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a copiar y lo vamos a agregar aquí al final. Y bueno, este se va a llamar botón, ¿sí? Sale. Bueno, ¿qué pasa qué pasa cuando hacemos esto? Bueno, pues no va a pasar gran cosa. Aquí a lo mejor ya me quedó un poco. Ahí aparece, ¿no? Ahí dice botón, ¿sí? Pues no hay mucho que señalar. Bien. Bueno, y en la hoja estilos caja se va a poner las siguientes reglas y pues ya la mayoría de las propiedades pues ya fueron revisadas. Por ejemplo, se le pone aquí un color para que aparezca, pues en este caso con el máximo. Así como está anotado este color, bueno, ahorita lo comentamos. Entonces eso va a la hoja de estilos. Entonces, bueno, vamos a ponerlo por acá. Bien, les decía que para el color de la fuente, el color se anotó de una manera un poco rara, porque anteriormente, bueno, decíamos que se tenían que agregar en formato hexadecimal, como por ejemplo está aquí en este caso, ¿no? Donde decíamos que los primeros dos estarían representando el color en verde, luego el siguiente el primero es en rojo, el primer par, luego el siguiente par de valores es en verde y el siguiente es en azul. Bueno, y aquí está como medio raro, ¿no? Alguien diría, bueno, pues te faltan como que valores. Bueno, lo que sucede es que esa es otra manera abreviada de escribir este color. Y este color, si lo recuerdan, pues no es otra cosa más que blanco, ¿sí? Entonces, cuando lo anotas de esta forma, utilizando solamente 3 valores, bueno, eso significa lo que está aquí enseguida, ¿no? ¿Sí? Bueno, el color del fondo, pues es algo que está, bueno, tiene poquito rojo, tiene un poco más de verde y un poco más de azul. No sé cómo se ve eso. Está el texto, bueno, va a aparecer en negritas, tiene un relleno de 20 píxeles, el texto está alineado al centro, tiene un borde, 2 píxeles, es sólido, y bueno, la única propiedad que no habíamos comentado, o bueno, que no habíamos visto, es esta. Y pues básicamente lo que le está diciendo es que las esquinas las redondeé con este valor, 5 píxeles. Bueno, después de guardar esto y recargar la página, aquí vemos el resultado. Entonces aquí está mi botón. Hay que observar que, bueno, también al elemento aquel que era el invisible, pues aquí me aparece, porque pues también el elemento invisible está utilizando al elemento div, ¿verdad? Entonces, ahí esas reglas pues se están aplicando a todos los elementos div. Bien, pues como está aquí. Bueno, por supuesto que hay manera de discriminar y nada más aplicarlas a ciertos elementos del documento. Y bueno, de eso pues habría que hablar en la siguiente sesión. Y bueno, para avanzarle pues simplemente se va a eliminar el elemento invisible que se había agregado acá para evitar el colapso.
que era esto de aquí, o bueno, como dice, o lo eliminas o lo comentas. Lo voy a eliminar en este caso. Ahí está. Bueno, y la diferencia entre estos dos contenedores, entre div y spam, bueno, ya lo habíamos comentado al principio, es que div es un contenedor a nivel de bloque y el otro, el spam, es un contenedor a nivel de línea. Bueno, vemos ahora lo que son las dimensiones explícitas. Bueno, los elementos HTML definen sus dimensiones pues automáticamente, ¿no? En el caso de los rellenos, bordes y márgenes con los que hemos estado trabajando, pues están dentro de la caja del elemento. En el caso de que, por ejemplo, se agregue más texto al elemento EM, pues se va a expandir para poderlo acomodar, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un sin embargo. Y bueno, se puso algo así como y este es un sin embargo grande. Entonces, al momento de que se agrega más contenido en el elemento EM, el resultado es que pues también se va a expandir el tamaño, ¿no? de ese elemento para ajustarse al contenido, como aquí lo podemos observar. Bueno, y como dice aquí, pues hay ocasiones en que necesitamos una dimensión explícita, no queremos que crezca así de acuerdo al contenido. Entonces, por ejemplo, pues una barra lateral, queremos que tenga un ancho, pudiéramos querer que tenga un ancho fijo de 250 píxeles. Y para eso, en la hoja de estilos están disponibles las propiedades Width y Height. La primera pues sería para fijar el ancho, un determinado ancho, y el height para determinar una cierta altura. Entonces, para el caso del botón, se va a agregar un ancho, y en este caso es de 200 píxeles, como lo indica ahí en el tutorial. Entonces van 200 píxeles, ¿no? Entonces, cuando ustedes recarguen la página, pues ya este botón pues ya tiene 200 píxeles, bueno, aproximadamente. Y de esa manera pues ya no va a ser el botón del ancho de la ventana del navegador, sino pues ahí tendrá más o menos los 200 píxeles. En el caso de que se alargue el título del botón, bueno, pues se va a ajustar automáticamente a la siguiente línea y entonces el elemento se estaría expandiendo verticalmente para adaptarse al nuevo comportamiento. Podrías modificar esas propiedades modificar ese comportamiento vía las propiedades white space y overflow. Y bueno, veamos ahora cuadros de contenido y cuadros de borde. Bueno, las propiedades white y height están definiendo el tamaño del contenido de un cuadro. Y lo que es el relleno y el borde quedarían agregados encima de las dimensiones explícitas que se establezcan. Por esa razón, bueno, en el caso de una imagen de 244 píxeles de ancho, pues puede estar más grande, a pesar de que le hayas puesto a pesar de que le hayas dicho que el ancho sea de 200 píxeles, ¿no? ¿Por qué razón? Porque como se está manejando el ancho y el alto de acuerdo al contenido, entonces después de eso se estaría agregando, bueno, habría que considerar lo que es el relleno y lo que es el borde, ¿no? Entonces, bueno, y como dice acá, pues esto puede darte algunos dolores de cabeza.
porque a lo mejor tienes un contenedor que tiene 600 píxeles de ancho y quieres poner 3 cajas, cada una que tenga un ancho de 200 píxeles. Pero si todas estas cajas tienen un borde de 1 píxel, entonces el tamaño real de esas cajas, bueno, en la parte del ancho serían 202 píxeles, porque cada lado del borde estaría, izquierdo y derecho, estaría agregando 1 píxel extra. Entonces, bueno, en la hoja de estilos podemos decirle que en vez de que el ancho se considere de acuerdo al contenido, podemos decirle que el ancho se considere de acuerdo al tamaño del, bueno, a todo el conjunto del borde, el relleno y el contenido. Y para eso se tendría que utilizar la propiedad box sizing. Y entonces, de manera predeterminada, pues está para que el tamaño de la caja sea el contenido, como, ¿no?, como está aquí reflejado, ¿sí? Esa es la manera como trabaja por defecto, pero se puede en un momento dado modificar utilizando la propiedad box sizing para que en vez de que sea de acuerdo al, bueno, el ancho sea de acuerdo al contenido, ese ancho quede de acuerdo con el tamaño del borde, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí tendríamos que agregar esto que nos están señalando en esta parte, cambiar el tipo de medida para la caja. Ups, creo que aquí me equivoqué. Lo decíamos, la idea sería agregar esa parte. Y de esa forma, entonces, el ancho que va a tener, pues ahora sí va a ser, digamos, de borde a borde, va a ser de 200 píxeles, ¿no? Y en esa caja de 200 píxeles, bueno, pues queda incluido entonces el relleno y los bordes, ¿verdad? De esta manera, ¿no? Así. ¿Sí? Anteriormente el ancho quedaba definido nada más de acuerdo al contenido. Pero si quieres definir el ancho considerando contenido, relleno y borde, pues entonces utiliza la propiedad border sizing con el valor border box. Bueno, no sé si se vaya a alcanzar a, digo, es que es muy poquito por el tamaño del mar. Bueno, por el relleno, a lo mejor, a ver, vemos cómo, sí se debe de notar. A ver, entonces aquí lo voy a recargar. Presten atención, por favor, al tamaño del botón. Entonces lo vamos a recargar. Y ahora tarda 1 hora. Si se fijaron que se hizo un botón más pequeño. Y ahora sí es un botón de 200 píxeles. Bueno, aquí está magnificado el tamaño. Por lo tanto, bueno, a lo mejor no son efectivamente, no estoy viendo aquí 200 píxeles, pero digamos en tamaño normal serían 200 píxeles. Bueno, una actividad pues es alinear las cajas de manera horizontal, y este modelo de caja pues tiene varias maneras de hacerlo. Entonces, una es utilizar la propiedad text aligned, por ahí ya la hemos utilizado, por ejemplo en el caso del botón, para que quede centrado, ahí se utilizó el text align y ya se le dijo ahí que fuera al centro, ¿no? Y de esa manera, bueno, se estaría alineando lo que es el contenido. Y los cuadros en línea dentro de un elemento a nivel de bloque. Pero para alinear cajas de bloques, bueno, tenemos ahí otro rollo. Y entonces nos pide que se agregue la siguiente regla en la hoja de estilos. Entonces, bueno, agarro esto y lo vamos a poner por acá. Ahí está, ¿verdad? Entonces con eso se estaría alineando al centro. Y vemos qué cosas se alinean al centro. Cargo la página. Y pues sí, tanto el encabezado como los párrafos, pues ya quedaron, el contenido ya quedó centrado, ¿verdad?
Bueno, eh, y pues no está alineando en este caso los bloques. Dice que el botón div, este que está aquí, quedó cargado, ese no se alineó, ¿verdad? Quedó cargado del lado izquierdo. Eso independientemente de que se le haya dicho que la alineación, en este caso del texto, va al centro. Bueno, dice que hay tres métodos para que se pueda alinear horizontalmente elementos a nivel de bloque. Una es utilizando márgenes automáticos para lograr una alineación central. La otra es utilizando flotadores para alineación izquierda-derecha y caja flexible para pues, un control más completo en la parte de la alineación. Y bueno, pues sí, esta alineación a nivel de bloque pues no tiene ninguna relación con esta propiedad text align. El text align, esta propiedad, bueno, pues simplemente te centra lo que es el contenido, pero no centra, por ejemplo, lo que es este elemento, ¿no? Que es el que queremos alinear. Bueno, los dos últimos, entre lo que son flotadores y cajas flexibles o el Flexbox, pues esos tienen su propio capítulo en este tutorial, pero pues vamos a ver cómo se hace con márgenes automáticos. Entonces para eso hay que fijar margen izquierdo y derecho de algún elemento a nivel de bloque con el valor de auto, y de esa forma se centra el bloque en su elemento principal. Entonces para el elemento div que estamos por ahí manejando, vamos a poner un margen como está aquí anotado. Y entonces, bueno, pues ya como lo habíamos comentado, se le están pasando dos valores. El primero sirve para establecer el margen en la parte de arriba y de abajo a 20 píxeles. Y el auto, bueno, y el siguiente valor, en este caso, un valor predefinido para la hoja de estilos, que en este caso es auto, sirve para que se logre la alineación vertical, que quede centrado horizontalmente, ¿no? La misma cantidad de espacio o de margen, tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces, vemos qué pasa ahora con nuestro botón, que no se quería alinear. Ya quedó centrado, ¿no? Perfecto. Bueno, y como comenta aquí, bueno, esto va a funcionar en bloques que tienen un ancho explícito definido. Ya habíamos visto que para se le había puesto un ancho de 200 píxeles. En el caso de que lo quitemos, vemos cuál es el resultado. Voy a mover esto, bueno, voy a quitar esta comentario de inicio, vamos a ponerlo aquí, así, ya quedó ahí comentado. Entonces, perdón, no era ese, ¿verdad? Ese está bien aquí. Más bien habría que comentar el del tamaño que va a tener, o el ancho que va a tener el elemento div, ¿no? Ahora sí. Entonces, al momento de que ya le quito el ancho explícito y lo recargo, pues ya volvió a ocupar otra vez todo o se extendió a lo ancho del navegador. Bueno. Ok. Comenta aquí que si se nota una banda blanca alrededor de nuestra página. Sí, aquí se ve que hay una. Ahí está. Bueno. Déjame quitar esto de aquí, dejarlo como estaba para que se vea, nos lo siga poniendo centrado. Y entonces, bueno, pues dice que los diferentes navegadores tienen diferentes estilos predeterminados para los elementos HTML, por lo cual, pues a veces la creación de hojas de estilos coherentes pues no se puede lograr. Y para eso, bueno, pues entonces habrá que hacerle un reinicio de los valores de los estilos. Y entonces dice que es una buena idea anular esos estilos predeterminados a un valor predecible utilizando el selector de la hoja de estilos universal, que en este caso es el asterisco,
y dice que se intente agregar lo que está aquí al inicio de la hoja de estilos. Entonces, bueno, vamos a agregar eso. Y entonces ahí con ese selector universal se le está diciendo que para todos los elementos HTML se fije como margen 0, relleno 0 y el tamaño de la caja quede de acuerdo al tamaño, bueno, tamaño del borde, ¿no? Que bueno, ya veíamos que eso nos podría servir más. Y entonces, bueno, cuando guardo esto y recargo la página, pues este borde que estoy viendo aquí en la periferia de estos elementos, pues deberá de desaparecer. Ahí lo vemos, ¿no? A lo mejor alguien lo ve un poco feo, pero bueno, pues eso quedaría ahí. Enseguida, bueno, pues está el resumen y bueno, de eso ya no comentamos. Les agradezco mucho su tiempo.